Pierre-Félix Bourdieu nació el 1 de agosto de 1930 en París en una familia rural de la provincia de Var, en el sureste de Francia, y falleció el 23 de enero del 2002. Fue un sociólogo francés que se destacó por su gran influencia en la época contemporánea. Frente a ello, Dallard nos explica que Bourdieu introdujo una gran variedad de conceptos e investigó en forma sistemática lo que sucede en nuestra cotidianidad. Llegó a la Élite École Normale Supérieure y allí junto a Louis Althusser estudió filosofía, que era más un curso estimado en la sociedad francesa de la posguerra. Y teniendo presente esto, pues su pensamiento ejerció una gran influencia en la conciencia humana y social de las personas, siendo también destacado por su modelo sociológico llamado constructivismo estructuralista. Como ya lo mencionamos con anterioridad, Bourdieu fue un sociólogo muy reconocido por su pensamiento crítico. Dentro de sus obras más emblemáticas encontramos La Distinción, siendo este uno de los libros más importantes del siglo XX. En esta obra tan emblemática, Bourdieu cuestionó las categorías de belleza, de arte y cultura. Esto lo hizo por medio de dos entes principales, el capital cultural y el capital económico, siendo el capital cultural el nivel de formación, educación o conocimiento y el capital económico la situación económica o el poder social y económico que se tenía en ese entonces. A partir de esta conceptualización de los dos capitales, Bourdieu logra inferir que todas esas categorías que nos imponen estéticamente sobre la belleza, la cultura, el arte o incluso hasta las normas de comportamiento están determinadas por una relación de poder. Y esta relación de poder es determinada por dichos capitales. A mayor nivel de formación, a mayor nivel de capital económico, a mayor nivel de una posición económica, mayor es la capacidad de imponer y generar clasificaciones entre las personas. Esto quiere decir que es la alta sociedad, las personas que tienen una mayores formación, mayor dinero, las que imponen sobre las personas de escasos recursos para generar así clasificaciones. Esto quiere decir que con estas categorías estéticas, la persona que tenía los mejores lujos, que se veía mejor estéticamente, que cumplía cierto patrón de belleza o de cultura, indicaba que era una persona de alta sociedad, mientras que las personas que no tenían los mismos recursos o las mismas referencias estéticas eran personas de baja sociedad, lo que demuestra acá una categoría de relaciones sociales que demuestran cómo el poder es condicionado y catalogado siempre por las personas con mayores capitales. Otra de las grandes y emblemáticas obras de Bourdieu es sobre el Estado. En esta obra, Bourdieu desenmascara al Estado en el papel y el concepto que se tiene de este, que es una institución que busca el bien común, puesto que Bourdieu lo plantea y lo concibe como una institución burocrática y antiinstitucional que se aprovecha del mantenimiento del orden social y de la soberanía popular. Esto quiere decir que el Estado se aprovecha, explota los recursos y se aprovecha de lo que es a beneficio y por bien de la soberanía popular. Estos momentos de crisis económicas, de crisis en las que atraviesa la institución, se ve como el desmantelamiento de los servicios públicos que son brindados a la soberanía popular, la cual trabaja para el Estado. Esto se refleja en la obra de Bourdieu como también una instancia de relaciones de poder y además abarca posicionamientos Foucaultianos. Finalmente, otra de las obras más populares de Bourdieu es El sentido práctico del él. En esta obra criticó el método científico y la planteación de la razón teórica, puesto que afirmaba que esto generaba imposiciones en las acciones y juicios del mundo y planteaba una forma única en la cual se debería ver y entender el mundo. De esta manera, Bourdieu genera una crítica frente a estas teorías y plantea un nuevo sentido práctico y forma de ver estas realidades. En 1996, Gaston trata de explicar el pensamiento de Pierre Bourdieu abordando los principales conceptos de este autor, los cuales son el campo, la capital, el hábitus, el espacio y las clases sociales, la legitimización y el poder simbólico. Cabe aclarar que todos estos conceptos deben entenderse de una manera unida, pues todos están constantemente enlazados e interactuando entre sí mismos. Así pues, en primer lugar vamos a tratar de entender el campo. El campo, para Bourdieu,
es donde se dan una serie de interacciones entre agentes, entendiendo los agentes como los individuos o los sujetos que habitan dicho campo. Dichos campos tienen unas características que los definen. De esta forma encontramos campos como por ejemplo el campo económico, el campo político, el campo religioso, entre otros. Dentro de estos sistemas que generan, llamémoslo, una serie de alianzas, de competencias o de cooperación dentro de los agentes que le integran, se encuentra el siguiente tema abordado por Bourdieu, el cual es el capital. El capital se entienden como los bienes que pertenecen a una persona y que están constantemente en juego dentro de estas relaciones que se dan dentro del campo. Aunque pueden haber muchos, Bourdieu se centra en mencionar tres aspectos o tres tipos de capital principales: el económico, lo referente a todo el dinero; lo cultural, más que todo relacionado a un tipo de sabiduría o de un rol que se juega dentro de la sociedad; y el social, que habla más del papel y de los roles, por decirlo de alguna forma, que se juegan dentro de una misma sociedad. Bien, entendiendo los conceptos de campo y de capital, se tiene que hablar de el hábitus. El hábitus es importantísimo en la obra de Bourdieu, ya que se menciona a lo largo de toda su obra. Pero, ¿qué es el hábitus? Sencillo. El hábitus son básicamente todas las estructuras que permiten a la persona pensar, actuar y sentir dentro de su campo. Es básicamente la forma en la que la persona trata de interactuar o de moverse dentro de un determinado campo. Ahora bien, es importante hablar del espacio y las clases sociales. Para Bourdieu, el espacio social es un lugar donde se generan ciertas posiciones sociales que definen las relaciones entre unos y otros. Es decir, dentro del mismo campo hay diferentes espacios. El mismo Bourdieu compara el concepto de espacio social con un espacio geográfico. Es decir, en un mismo lugar pueden haber diferentes secciones unidas, pero que a la vez están separadas por regiones. Estas separaciones definen el valor de cada lugar y las interacciones que se hacen dentro de estos mismos espacios. Ahora bien, dentro de estos mismos espacios, por decirlo de alguna forma, se pueden generar la clase social. Bourdieu señala que hay una diferencia entre las clases sociales a partir de dos conceptos. Uno, la condición, es decir, todas las propiedades que se dan en condiciones materiales que existen a la hora de la relación social. Y por otro lado se encuentra la posición, es decir, en qué lugar se encuentra un determinado agente referente a otros. Sin embargo, Bourdieu señala que estas clases sociales no son estáticas, sino que dependen de una combinación entre aspectos externos e internos de los agentes. Es decir, una persona o un agente no está condenado a ser parte de un único espacio o entorno o clase social, sino que éste puede cambiar de clase social. Sin embargo, depende del factor externo, es decir, de las condiciones que se den dentro de su propio campo o dentro de las propias subjetivaciones que genera este agente para realizar estos cambios. Por último, es necesario hablar del poder simbólico y la legitimización. Para Bourdieu, el poder simbólico es la forma que tienen algunas personas o instituciones o agentes dentro del mismo campo para generar algún cambio dentro de su propia realidad. Este cambio, al ser a veces impuesto por algunos poderes superiores, demandan que sean hechos por la fuerza. Estas acciones pueden hacer o llegar a ser normalizadas por los agentes del campo, y es esto a lo que Bourdieu denomina la legitimización. Ahora bien, ¿qué aspectos le contribuyó Bourdieu a la psicología? Tal como lo mencionan Gutiérrez, Macarena y Silva, Bourdieu, como un gran referente de la sociología, se destacó por retratar en sus obras la importancia de las estructuras sociales para la formación del desarrollo humano, siendo estos postulados muy similares a los de Jean Piaget. Solo que Bourdieu trabajaba la parte social, y se puede decir que Piaget la parte mental o cognitiva. Para ambos autores, la formación de las estructuras integran el acercamiento social de las personas, donde se construye un conocimiento a partir de interacciones sociales, corporales y cognitivas. Es por esto que Bourdieu destacó la importancia de las relaciones sociales para determinar la formación de la subjetividad y la objetividad de los sujetos.
Además, explica que los contextos sociales son los espacios de la sociedad donde interactúa el sujeto, afirmando de esta manera que la socialización e interacción de los sujetos imponen representaciones sociales, las cuales destacan nuevos hábitos en su estructura y su composición biológica.